tal, gente? Mi nombre es Carol Guerrar y hoy vengo con ustedes a hablarles de un tema súper interesante. Son las lenguas y los idiomas. ¿Por qué son tan importantes las lenguas? ¿Qué diferencia hay entre un idioma y una lengua? ¿Qué diferencia hay entre una lengua y un dialecto? ¿De qué se trata ese concepto del habla? Muy bien. Si tienes esas dudas, el día de hoy vengo a respondérselas. La importancia de la comunicación ha hecho que a través de los tiempos los seres humanos tengan distintas expresiones con las cuales desenvolverse en la cotidianidad. Es decir, cuando las personas tienen necesidades en el mundo de conversar, es cuando existe y cuando surge la lengua. La lengua es un sistema que funciona para que las personas se comuniquen unas con otras, para que hablen e intercambien ideas, y es un sistema que ya tiene establecidas ciertas reglas y protocolos que son aceptados socialmente. Es decir, las lenguas son vehículos que permiten que las personas intercambien ideas y que éstas fluyan por medio de palabras, y así es como se puede lograr una óptima comunicación. La comunicación es el hecho de compartir mensajes, de escucharlos, de verlos, de oírlos. No sé, hay varias maneras de compartir mensajes, pero aquí nos vamos a enfocar directamente a lo lingüístico. Lo lingüístico es transmitir un mensaje por medio de palabras, porque las palabras son la unidad mínima que existe dentro de la comunicación, y es así como las personas pueden de esta manera intercambiar esas ideas. Para que se dé esta comunicación tienen que existir varios elementos. En primer lugar tenemos al emisor. El emisor es aquella persona que se encarga de dar el mensaje, y luego tenemos el mensaje, que son las palabras en sí, pueden ser habladas o escritas, y después por último tenemos al receptor. El receptor es aquella persona que recibe el mensaje. Pues esto es muy fácil de entender, es súper sencillo, pero ¿por qué se los digo? Porque tiene gran importancia dentro de las lenguas. La comunicación es tan importante que la sociedad no podría existir de la manera en la que existe, ni podríamos estar organizados de esta manera si no existieran las palabras. Son las que dan las pautas para que las personas puedan tener un control sobre sus empresas o sobre sus capitales, sobre sus sociedades, etc. Entonces tenemos aquí un concepto que es súper importante y que quiero que comprendan el día de hoy, que es que las palabras pueden cambiar y revolucionar el mundo. Las palabras son tan relevantes en la vida humana que si no existieran no podríamos tener organizados y controlados todos nuestros negocios, no pudiéramos tener una vida más avanzada en cuanto a tecnología, en cuanto a servicios. Es decir, en la vida humana es algo imprescindible. Muy bien, sabiendo esto, pues yo creo que bien pueden saber por qué hoy en día es tan importante y por qué es tan demandada la publicidad, el marketing y distintos aspectos dentro de la promoción, y por qué es tan caro, por ejemplo, obtener un permiso o una concesión para tener una televisora. Y pues no sé, o sea, hay infinidad de temas que se pueden tomar con respecto a la comunicación, que si ustedes se dieran cuenta de todo lo que abarca y de todo lo que implica social, política y económicamente, estaríamos en un tremendo tema del que yo podría estar hablando 24 horas seguidas y más. Entonces, ahora que ya conocen este aspecto de por qué son las palabras tan relevantes dentro de la sociedad y cuál es la importancia de la lengua y de la comunicación, podemos pasar al siguiente punto. Este es: ¿cuál es la diferencia entre un idioma y una lengua? La lengua, como viene explicado, es un sistema de signos que permite que las personas se comuniquen, y pues esto es por medio de las palabras. Este por lo general tiene una gramática establecida y existe también una ortografía y una escritura para tal. Esto es general, no todos los idiomas tienen escritura, pero es algo que suele pasar o algo que viene acompañado en la mayoría de los casos.
En el caso de un idioma, bueno, pues digamos que es un sinónimo, pero tienen unos matices distintos. Un idioma es una lengua particular de una nación y además podemos también decir que es la forma de hablar de ciertas personas que ya tienen como su propia jerga. Entonces podemos hablar de que existe el idioma del gobierno, el idioma de la sociedad, el idioma, no sé, de la corte. Existen distintos idiomas. Existe una diferencia muy clara entre lo que es un dialecto y una lengua, y que no necesariamente tiene que ver con las lenguas indígenas, sino con todas las lenguas alrededor del mundo, o casi todas. Un dialecto es una forma particular de hablar de cierto sector de la sociedad o de cierta sociedad. Podemos hablar de un dialecto por distintas sociedades. Podemos hablar de que existen los sociolectos, que son dialectos que hablan ciertas sociedades, los geolectos, que son dialectos que se hablan en ciertas localidades. Una lengua, como ya les había dicho, es un sistema ya establecido que tiene una gramática y una escritura como tal, mientras que un dialecto es una forma particular de hablar de ciertos individuos de una clase social o de un país o una comunidad. Puede ser una nación, puede ser un estado, puede abarcar distintas zonas. Entonces, la diferencia que existe es que una lengua es hablada por toda una comunidad, mientras que un dialecto es parte de esa lengua y es hablado solamente por un sector de personas que se orientan a hablar ese tipo de idioma. Entonces, estamos hablando de que existen ciertos estratos sociales y ciertas sociedades que lo hablan. A este tipo de dialectos se les llama sociolectos. Son dialectos hablados por una sociedad. Y bueno, tenemos por otro lado esa parte de los geolectos, que son hablados en ciertas zonas. Pueden ser hablados en una comunidad que puede ser grande o pequeño. Podemos hablar de que existe el dialecto mexicano, por ejemplo, pero ese mismo dialecto se divide en otros subdialectos o dialectos regionales, para que no se escuche mal, porque a veces sub puede sonar como inferior y no necesariamente son inferiores. Y bueno, llegó el momento de hablar del habla. El habla es la forma particular de expresar una lengua de una persona, pero no necesariamente una lengua. Las personas realmente pueden hablar distintos idiomas, y aquí es cuando todo se rompe y cuando no necesariamente pertenecemos a una comunidad, sino que podemos pertenecer a 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 50 comunidades. Hay quienes dicen hablar 50, 60 idiomas, y yo sí les creo, porque sí es muy posible aprender nuevos idiomas y almacenarlos en esta cabezota que es, pues, ¿cómo decirles? El cerebro tiene un gran potencial de aprender distintos idiomas, que por supuesto tienen esa capacidad. Bien, ya conocemos la importancia de la comunicación y de las lenguas, pero aún no conocemos la importancia de los dialectos. ¿Y cuál es esta? Bueno, pues hay algunas variantes que se imponen dentro de una sociedad y que se vuelven más populares por el simple hecho de que hay personas que son más prestigiosas que las hablan, o las comunidades que las hablan son más ricas, etc. Entonces existen dialectos que son considerados más estándar dentro de una comunidad lingüística, y bueno, estos solamente son estigmas que tienen ciertas personas porque no saben la importancia de la comunicación individual, y allá es a donde yo voy. ¿Cuál es la importancia del habla dentro de una sociedad? El habla, como bien hemos dicho, es individual, pero tiene un papel fundamental dentro de las sociedades, y es que hay personas que ejercen una gran influencia dentro de ellas, y es así como se puede lograr organizar una gran sociedad. Ejemplo de este tipo de personas son los presidentes, los artistas y los periodistas. Tenemos muy subestimado el día de hoy el peso de una palabra, y a mí me gustaría hablar de algo que me pareció muy curioso y además, pues no sé, lo aprecio mucho. Fue algo que me marcó la vida y que el día de hoy puedo decir que es admirable.
es el hecho de que los japoneses le dan un gran valor a la palabra. Y una persona que no tiene palabra es una persona que no tiene honor. Entonces, hoy nos falta darles el peso a las palabras que lo tuvieron en el pasado, porque también esto existió en las culturas antiguas. Un hombre de palabra era una persona que daba pues mucho a la sociedad. Un hombre de palabra era una persona en la que se podía confiar, una persona que no te traicionaba, una persona que le daba una importancia a la comunicación como el día de hoy no se la damos. Entonces, pues es importante que reflexionemos sobre este tema y que le demos el valor adecuado. Yo no digo que le demos un valor por encima de los hechos, porque hay algo que importa más que la palabra y son los hechos. Precisamente porque los hechos son los que más importan, no digamos cosas que contradigan lo que hacemos. También los invito, por otro lado, a que aprendamos a respetar las ideas de los demás y que aunque no estemos de acuerdo con ellos, pues los tomemos en cuenta y defendamos su derecho a expresar lo que esas personas piensan. Es magnificente que al día de hoy tengamos la libertad de expresión y que podamos decir cuanto nos venga en gana. Obviamente siempre hay que procurar ser personas respetuosas y tratar de entender cuando las personas no están del genio que nosotros esperamos, pero siempre hay que procurar ser nosotros las personas más humildes cuando nos dirigimos hacia los demás y también pues dar algo positivo por medio de nuestras palabras. Es muy importante saber escuchar a los demás, es darles el valor para que nosotros conozcamos y aprendamos de esta vida. Sepamos distinguir también cómo es como las personas se dirigen hacia nosotros y reconozcamos los mensajes como lo que son. Es muy importante que nosotros sepamos leer para entender lo que las personas nos dicen. Así podremos conocer el tipo de mensaje que nos están comunicando. Hay distintos tipos de habla, hay distintos tipos de mensajes y bueno, existen distintos lenguajes como el literario, el poético, el político y no sé, hay tantas formas de hablar que pues es interesante conocer pues los matices que existen en las distintas versiones de la lengua y así nosotros podemos pues darle impulso a nuestra habla individual. Y además, bueno, es interesante aprender nuevos idiomas. Esto nos abre y nos expande nuevos horizontes. Nuestra mente crece, nuestro cerebro está comprobado que se vuelve más inteligente y conservamos una mejor memoria. Entonces, pues les invito que chequen todo eso, muchachos, que aprendan nuevas cosas y no se queden estancados en lo que ya hemos sido anteriormente. Conozcamos lo nuevo y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Los invito a que se suscriban, a que le den un super like y que me comenten. Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de su lengua y cómo es que ustedes utilizan el habla en su cotidianidad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.